Estamos en Rosario, estamos frente al río, lo tenemos acá nomás y él no toma conciencia de la magnitud internacional que tiene. Le dicen negro, ya sabés con quién estamos. Ahora volvemos. Well, all right, okay, you win. I'm in love with you. Well, all right, okay, you win. Baby, what can I do? Well, all right, okay, you win. Negro Fontana Rosa, es un gusto para mí. Hice una nota parecida a esta hace como 10 años. 10 años ya. Y 10 años. Sí, puede ser. No, lo que pasa es que llega un momento, a mí me ocurre frecuentemente, que digo, tal cosa habrá pasado hará 4 o 5 años, y después me dicen, no, pasaron 15. Se da siempre este tipo de situaciones cuando uno ya acumula muchas cosas hechas, ¿no? Pero te digo, todas esas referencias yo siempre pienso que ha pasado menos tiempo del que realmente ha pasado. A mí me da como pánico, porque en el caso de una mujer es peor, porque cuando una mujer dice, te hice esa nota hace como más de 10 años, ahí empiezan a calcularte la edad. Claro. Y yo nunca pensé que iba a tratar de esconder la edad, que es lo que me está pasando. Bueno, se ve que son reflejos naturales que en las mujeres se explicitan un poco más abiertamente, pero a los tipos creo que nos ocurre lo mismo también. ¿Te pasa de cuántos años tenés y ya que te dé como cosa decirlo? Mira, en ese aspecto te diría que en todos los libros míos figura la edad, o sea que no hay nada oculto, pero a otro nivel, especialmente desde el punto de vista del trabajo, la sensación que uno tiene es que no queda tanto tiempo para hacer las cosas, digamos como que si hay que hacerlas ahora, ¿no? A pesar de que este es un trabajo, yo lo he visto con colegas, que es el caso de Alberto Breccia, de tantos otros, que no es el tenis, viste, que a los 24 años ya sos viejo. El trabajo del dibujante o el historietista, Landru sigue publicando en Clarín, se puede mantener en el tiempo, pero no es esa sensación, obviamente, de los chicos que tienen 20 y pico de años, donde el tiempo no existe directamente. De todas maneras, también haciendo como un flashback a la nota esa que hacíamos, me da la sensación de que este gobierno de la ansiedad lo tenías hace 15 años igual, y que hace tanto tiempo también transmitías esta sensación de no hay tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Yo creo que son también, bueno, algunos rasgos personales y otros vicios adquiridos por el trabajo, ¿no? Que a vos seguramente te debe pasar lo mismo. O sea, yo empiezo trabajando en publicidad, donde todo es para ayer, sí, ¿no es cierto? Hay que presentar los trabajos, etcétera, etcétera. Y después paso a un diario, donde hay que todos los días publicar un chiste, y la cuestión de la urgencia es permanente. Después es cierto, ahora yo he amainado un poquito en ese ritmo, pero yo he sido siempre de tomar muchos trabajos, de tratar de sacar todo lo antes posible. He ido incorporando esta ansiedad de la cual vos hablás, ¿no? Igual sos un tipo bastante culposo, ¿no? Me acuerdo que me contabas que necesitabas trabajar X horas para después poder irte a tomar un café tranquilo. Sí, eso me sigue pasando, que hasta que no haga, por ejemplo, 1 o 2 chistes en el día y los pasemos por la máquina y los pase al diario, o encare Inodoro Pereira o continúe con algún cuento, es como que no estoy tranquilo y me fastidian mucho las interrupciones, ¿me entendés? O sea, tener que hablar por teléfono o haber concertado algún encuentro, alguna cita que me corte el tiempo de trabajo. Después del tiempo de trabajo es lo que vos decías, es como que ya me gané el espacio de cierta tranquilidad. O sea, sos como un autoempleado público. Exactamente. Ahora te diría que lo he modificado un poco, bueno, por todas estas cuestiones de salud, etcétera, etcétera,
que, si se quiere, me obligan a estar mucho más tiempo acá adentro. Claro. Entonces tengo como más tiempo para dedicarle al trabajo, que en definitiva es una laborterapia fantástica, ¿no? Y es vocacional, y posiblemente le doy más tiempo que antes, pero también es cierto que me lleva más tiempo que antes dibujar. Lo que antes a mí me llevaba 15 minutos, ahora me lleva media hora, 45, o sea que está compensado desde ese punto de vista. Esta cosa culposa, ¿de dónde viene? ¿No tenés origen judaico? Mi editor, Daniel Divinsky, dice que cuando Dios distribuyó la culpa, la dejó casi toda en la Argentina, ¿no? Y en la casa de Fontana Rosa. En la casa de Fontana Rosa también. Es una actitud frente a la responsabilidad, ¿no es cierto?, de publicar. Vos lo sabés bien, uno no puede decirle al diario, bueno, el dibujo de mañana te lo voy a mandar dentro de 3 días. O sea, hay que cumplir con eso. Y yo sigo teniendo un poco la misma ansiedad que hace muchos años atrás, de ver el dibujo publicado, de ver cómo salió, si salió bien, etcétera, etcétera. Así que sí, tengo una relación muy estricta entre trabajo y recompensa, digamos, ¿no? Lo que vos decías de... Recompensa autoimpuesta. Autoimpuesta, sí, de poder disfrutar, pero después de haber trabajado, lo que mi viejo repetía siempre, primero la obligación y después la diversión. Bueno, pero tu viejo combinaba diversión y obligación. Mi viejo decía también lo que dicen tantos, claro, pero no lo que yo hago, porque mi viejo realmente el trabajo formal así no le gustaba, porque su verdadera vocación era el básquet. Era director técnico de básquet, Era ¿no? director técnico de básquet, había sido, tengo entendido, muy buen jugador de básquet, de selección de Santa Fe, Argentina, y después continuó siendo director técnico de básquet, al punto que en Rosario era un tipo muy popular porque el básquet te lleva a estar todo el tiempo en los clubes, en los barrios. Yo después lo acompañé mucho cuando él era técnico, por ejemplo, de Sportivo América. Acá de calle Tucumán. Claro, y entonces a esos partidos terribles, viste, con Olegario, Víctor Andrade, Ciclón, Chesortu. Pero que son pasión popular. No, claro. Con barra brava y todo. No había tanta barra brava, pero la gente que había o que hay está muy cerca de la cancha y no hay ningún alambrado olímpico que lo separe, ¿no? No hay cacheo. No, pero te digo, esa fue la pasión y la vocación de mi viejo. No tenía, por otro lado, una autoridad moral, te diría, para decirme que yo estudiara o procurar que yo terminara la escuela secundaria, porque él tampoco lo había terminado. ¿Tu ¿no? hijo vivía de la profesión de técnico? No, hubiera sido su sueño, yo creo. Lo que pasa es que estamos hablando de un deporte que no es profesional, pero bueno, sí, algo se les pagaba a los directores técnicos de básquet. ¿Y de qué vivían? No, mi viejo vivía de vender seguros de vida mayoritariamente. Mirá vos. Trabajó muchísimo tiempo en la Unión Gremial y después en otras empresas. Y él siempre repetía una frase que a mí me ha quedado y que para justificar sus salidas permanentes decía: la vida está en la calle. O sea, la vida se conoce y se aprecia estando en la calle, con los amigos, con los conocidos, y por eso fue un muy buen padre, pero no demasiado hogareño, ¿no? O sea, yo no registro demasiadas cenas junto con mi viejo. O sea, un tipo de la calle. Un tipo de la calle y de sus amigos, excelente. De la barra. Excelente amigo de sus amigos y muy buen padre, por otra parte. Pero no mujeriego, ¿no? Estamos entrando en un terreno que no sabría decirte. Mi viejo, está bien, yo por ahí no puedo tomar distancia, era a su época muy pintón, porque era era argentino, obviamente, pero todo descendiente de italianos del norte. Morochazo. No, al contrario, italianos ¿No? del norte. Ah, del norte. No, rubio de ojos celeste. Un desastre. Rubio de ojos celeste, buen físico, por jugador de básquet, siempre haciendo deporte. Y alguien decía que el color de los ojos
saltean una generación. Bueno, esa generación fue la mía, porque Franco, mi hijo, tiene los mismos ojos que tenía mi viejo. Pero hasta ahí te puedo contar, no sé después. Era un tipo. Pasaba extramuros. No, porque era un tipo, se podría decir de la noche, pero de una noche reducida, ¿no? A ponerle 1 de la mañana, 1:30, porque el programa era entrenar. Claro. Y después quedarse a comer con los amigos en el club. Pasaba por ahí en principio. ¿Y Rosita? Rosita es una mujer fantástica, realmente excepcional, está muy bien, es una mujer 86, 87 tiene mami. Pero ahora, afortunadamente, uno ve la cantidad de gente que tiene esa edad y que está bien. Cuando hace muchos años, ya a los 60, 70 años, se partía, digamos, ¿no? Pero lo que ha tenido siempre mi vieja es un sentido del humor, un ánimo, una facilidad para reírse, para divertirse, formidable. ¿Es verdad que cuando, por ejemplo, viene Lelutier, la sientan a Rosita ahí para que haga de claque? Claro, digamos, siempre a mí me dicen, especialmente Jorge Marona, que es más malo que las arañas, me pide, dice, vos no te sientes en una platea que te veamos, porque con esa cara nos desalentás. Entonces yo le digo, no, la que tiene que estar es mi vieja, es Rosita, porque tiene una risa muy contagiosa y muy fácil, cosa que es maravilloso para los humoristas, para todos los humoristas, claro, ¿no? Pero estos desgraciados mienten, porque si hay algo que yo disfruto y que me río mucho, aún sabiendo cómo terminan los chistes y cómo terminan las situaciones, es precisamente con Lelutier, ¿no? Pero Rosita la sientan ahí, podría ser reidora, ¿viste? Esas que les pagan para... Claro, digamos que nació adelantada en su tiempo, porque ahora podría trabajar de esas personas que se ríen en los programas. El sindicato de extra. Claro, podría estar ahí. Mira vos. ¿Y hermanos? Yo tengo una hermana mayor que yo, 2 años, Perla, que también, bueno, tiene 3 chicos, que uno les dice chicos, pero ya están todos de 26, 27 para arriba, dos mellizos, la mayor, la neni María José, ya le ha dado 2 bisnietos a mi vieja, así que es una familia que está, creo que constituida y en líneas generales funcionando bien. Una familia tipo, como podría decirse. Podríamos decir una familia tipo de esta época. Sí. Sí. Familias muy particulares las de esta época. Bueno, tenés un hijo músico que vive en Buenos Aires. Ajá, sí, Franco, yo estoy realmente muy contento de que a Franco le guste la música, en el sentido de que ha sido una vocación que él tiene desde más o menos los 13 años. Y el hecho de tener una vocación fuerte, cosa que no se da con mucha habitualidad, ahorra tiempo, ¿no? Porque yo veo chicos que empiezan, suponete, música y después pasan a agronomía y después estudian psicología. ¿Contador o abogado? Y claro, y después hacen teatro y saltan de un lado a otro hasta encontrar un camino más claro para ellos. En ese aspecto, Franco siempre estuvo seguro de lo que quería hacer y hará unos 3 años que se fue a Buenos Aires y está desarrollando ahí una carrera. Yo siempre repito que yo no entiendo nada de música, me gusta mucho, pero no sé realmente qué valores tiene Franco como músico. Me guío por lo que me dicen músicos amigos y que como intérprete realmente me dicen que es muy bueno Franco. Ahora va a venir a Rosario para el Festival de Jazz, ya estuvo 2 o 3 veces antes. Ahora él hace una música, que yo digo música punitiva, porque... ¿Para los oídos ajenos? Claro, al menos para la gente de mi edad, ¿no? Porque es lo que hoy llaman fusión de rock, de hip hop, de jazz, y es muy pesada, muy bueno, muy fusión dura. también le dicen a la comida que no saben qué le ponen adentro. Claro, es fantástico como solución, ¿viste?
decís fusión y justificás como una ensaladera todo. de cosas. Claro, pero a los chicos les gusta esa música y les atrae realmente. Contestame esta pregunta y nos vamos a la primera pausa. ¿Cómo no? Si vos no fueras el Negro Fontana Rosa, que ya está hecho en lo profesional, tipo reconocido, o sea que no tiene grandes sobresaltos quizá en lo económico, y viene el nene y te dice quiero ser músico, ¿vos hubieras reaccionado igual que como reaccionaste con Franco? Lo pienso. O vamos al corte. Vamos al corte y me lo contestas después. No sé cómo era el arreglo televisivo. Contéstame si podés contestar. No, yo te digo, a Franco le comento, porque claro, yo también arranqué de una cosa absolutamente vocacional, ¿me entendés? Entonces yo le digo, mirá, es preferible ganar 5 pesos haciendo algo que a vos te gusta y no 10 pesos haciendo una cosa que no te gusta. La pregunta del millón es, ¿5 pesos te alcanzan? Porque es muy romántico decirlo, ¿no? Pero tampoco me gustaría que Franco estuviera tocando en el subte de Buenos Aires por unas monedas. Pero lo que sí me alegra mucho es ver que tiene una vocación muy fuerte porque lo vive con una intensidad enorme y disfruta muchísimo. Seguimos con el Negro Fontana Rosa. Negro, te decía cuando llegué acá a tu casa, fue muy loco lo que me pasó en Buenos Aires y de alguna manera te lo transmitía, de gente que te decía, lo vas a ver al Negro Fontana Rosa, casi como vas a verlo a Maradona. Y yo tengo esta sensación, que vos me dirás si es correcta o no, de que vos no tomás conciencia de la magnitud de tu llegada y de tu fama y demás. No sé si no tomo conciencia o resulta que la visión desde adentro es diferente a la que puede ser desde afuera, posiblemente, ¿no? Yo recuerdo que siempre tenía la impresión de ser un tipo bastante abierto y que había una cierta facilidad para llegar a mí y charlar, pero no coincidía eso con la opinión desde afuera, que me decían, no, vos tenés siempre un aspecto bastante hosco y como poniendo ciertas barreras, o sea que por eso te digo que no es lo mismo la visión interna que la externa. Ahora, no, pero te digo, voy a esto, ¿vale? En estos últimos tiempos han sido enormes las cantidades de reconocimientos, de agradecimientos, y a lo que más importancia yo le doy es a el cariño de la gente en la calle, ¿no? Pero permanente. Y eso por ahí me hace que me pregunte, a veces lo charlamos con Gaby, mi mujer, cosa que yo la puedo hablar con ella, suponete, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se da esto? Porque tampoco creo que mi trabajo se diferencie demasiado del trabajo de muchos colegas míos, ¿no? Y acá en Rosario supongo que se dan una serie de factores. Hay como un agradecimiento a que yo no me haya ido de Rosario, como si eso fuera un valor en sí. Digamos, tanta gente va a trabajar a Buenos Aires, como puede ser el caso tuyo, a veces porque el trabajo está allá, Sí. Franco porque tiene más posibilidades allá. Y llegado el caso, si alguien decide irse a Buenos Aires, o a Barcelona o a Canadá, y bueno, son determinaciones personales que no implican un desdén por la ciudad, digamos, ¿no? Pero de todas maneras, tal vez esta es una ciudad acostumbrada a ver que la gente se marcha de acá. En la gente de Rosario hay como un agradecimiento de que yo me haya quedado acá. Y después hay otro elemento que hace muy masivo este asunto, que es el fútbol. O sea, yo siempre he manifestado ser un tipo del fútbol. Y eso te da una complicidad con millones de personas. Una cercanía. Claro, no importa de qué equipo seas vos hincha, ¿no es cierto? Especialmente si uno trata de ser respetuoso con los otros Seguro. equipos.
Pero fíjate vos que hace muchos años atrás ningún político decía de qué club era hincha, porque tenía miedo que no lo votaran los de los otros clubes. Ahora cualquier político lo primero que dice es que es hincha de algún equipo para manifestar, bueno, yo soy como ustedes, tengo una pasión que es la del fútbol y estoy cerca de ustedes, ¿no? Eso también se da mucho. Y hay otro elemento que yo creo que es la risa y que es el humor. Yo personalmente soy un agradecido a todos aquellos que me han hecho reír y que me hacen reír. Entonces, en este aspecto del humor, a la gente que no le gusta mi trabajo o le resulta indiferente, bueno, simplemente es indiferente hacia mí, como es lógico. Ahora, a aquellos que les gusta y que lo disfrutan, se acercan con mucho agradecimiento. Pero Esa es la cosa, ¿no? Yo lo que apuntaba es a esta cosa de vivís cerca del negro Fontana Rosa, o sea, de alguna manera te has convertido, te comparo con Maradona porque no se me ocurre otra referencia, pero un poco mucho, claro. No, pero te has convertido en una suerte de mito viviente. Mira, esas son cosas que por un lado obviamente a uno lo gratifican, especialmente si, como yo muchas veces repito, una cosa es ser célebre y otra ser tristemente célebre, ¿no? O sea, yo digo, Elizondo va a ser un excelente árbitro mientras dirija la final de Francia. Claro, pero si dirige Central y Newell's, alguno lo va a putear, o nosotros, claro, o nosotros o ellos. Entonces, en cambio, en lo del humor, y además por la insistencia, vos pensás que yo desde el año 72 vengo publicando prácticamente todos los días, entonces se genera eso de agradecimiento, de gracias por intentar al menos hacernos reír, ¿no? Ahora, lo del mito viviente, yo creo que para mí lo importante, como se repite tantas veces, es no creérsela porque te tira encima una responsabilidad, vos que decís que yo soy culposo, y lo soy, te tira encima una responsabilidad excesiva. Ojo que a mí me encanta el afecto popular, el afecto de esa gente que yo no conozco y se me acerca cuando voy por la calle o toca bocina desde los autos, etcétera, etcétera. Pero lo que no quiero caer es en algo que es realmente lo contrario del humor, que es la solemnidad y lo pomposo, ¿no? Porque como dice mi amigo Daniel Samper, lo contrario del humor no es la seriedad. No hay nadie más serio que Woody Allen o que Lelutier para trabajar. Lo contrario es la solemnidad, lo pomposo, la gente que tiene una pretensión de, ojo, acá no hay que reírse, ¿me entendés? Y en eso no quiero caer yo. Alguna vez puesto a escribir, digo, no, pero yo tengo que escribir algo más importante, algo más profundo. Quizá no llegaría a la gente, algo más seguramente profundo, más que no, y aparte yo no lo podría hacer porque no lo sabría hacer. Digo, no, yo tengo que insistir en la línea mía de que tengo que escribir algo que a mí me divierta. Algo de la calle. Algo de la calle porque lo conozco y que a mí me divierta. La vida está en la calle, como decía mi viejo, Por eso, ¿no? me acordé de la frase Por de eso, viejo. por eso. Pero hablando de pomposo y de homenaje y de todo ese tipo de cosas, a mí de alguna manera me sorprende este tipo de homenajes pomposos. Como... Y a mí también. Pero afortunadamente, aunque en la enunciación son pomposos, como el del Congreso, el Senado de la Nación, claro, las bibliotecas populares, claro, el honoris causa en Córdoba, después el tratamiento no lo es así, porque en el Congreso fue casi una manifestación futbolera, se habló en forma muy poco formal, fue divertido, entonces eso provoca afortunadamente que uno no se estrese desde ese punto de vista. Cuidado, no vamos a romper determinadas formalidades. Es lo que me acuerdo cuando yo supe que tenía que hacer el cierre del Congreso de la Lengua a través nuevamente de Daniel Divinsky. Tomás Eloy Martínez le dijo, decirle al negro que diga lo que diga, lo haga en su tono, que no abandone el tono de él, que no se ponga precisamente en solemne porque está cerrando el Congreso de la Lengua. Erudito porque no te Claro, porque no me da, cuadra. no me da el cuero, es así de simple. Vos en el Congreso de la Lengua, yo te lo choreé y lo repetí en un montón de lados, pediste una amnistía para las malas palabras, que para mí son una de las cosas más hermosas que Dios ha inventado.
Pero vos no usás malas palabras. No, según, vale. Mira, yo vengo haciendo rápida historia. Mi viejo era un tipo que puteaba mucho, lógicamente, por hombre de los clubes y jugador de básquet, etcétera, etcétera. Yo un poco por reacción, hasta bastante grande tampoco no me daba por decir malas palabras. Hasta que empecé A ir a la cancha. y a jugar al fútbol. Y entonces, bueno, ahí sí ya me hice un tipo de emplear todo tipo de palabras, pero creo que la cosa es saber dónde se las emplea, cuándo es el momento. E incluso hay tipos, que no es mi caso, que tienen una gracia particular, que pueden decir una mala palabra en el lugar más solemne y no quedan mal. Pero hay otros que no gozan del beneficio de la gracia y queda mal cualquier mala palabra que digan en cualquier lado, ¿no? Pero yo, cuando a veces me decían, y usted con esto las malas palabras, hay gente, mujeres que en la calle me dicen, ahora mi hijo dice malas palabras y lo pone usted de ejemplo. Y yo por ahí digo, mira, yo llevo trabajando casi 27 años con Les Luthiers, que una sola vez dijeron una mala palabra en el escenario. O sea que me puedo manejar tranquilamente sin las malas palabras, pero creo que son fundamentales por la expresividad, por sonoridad, en algunas maneras de narración, ¿no? ¿Cuál es la favorita tuya? Yo creo que siempre, creo que lo comenté en el Congreso, pelotudo es una palabra fantástica. Es formidable, tiene sonoridad. En la T, ¿no? De pelotudo, ahí hay una remarcación, yo digo, hay una contextura física de la palabra, como la R de mierda, ¿no? Como también hay malas palabras que por ahí no me gustan y me parecen para mí chocantes, pero son cosas personales. Yo lo que creo, después de eso lo hablaba, es que tampoco es un detalle tan importante. Yo digo, si vos el día de mañana te enterás, no sé si lo hacía o no, que Hitler no decía malas palabras, eso te va a cambiar el concepto sobre Hitler. Hitler acariciaba a sus perritos. Por eso te digo, o vos enterás que Pinochet nunca dijo una mala palabra, eso va a cambiar tu concepto que tenés sobre Pinochet o Videla. No, o sea, es un rasgo, pero creo que es menor. Lo importante es qué es lo que se quiere decir. Si yo digo, siempre, si vos vas a ver un espectáculo de Pinti y te quedás simplemente horrorizado por la mala palabra que dice Enrique, es que no entendiste nada, porque lo importante no está en las malas palabras, sino lo que quiere decir. Ahora, hay otros espectáculos donde vos te das cuenta que la mala palabra es simplemente un golpe bajo y un efecto para llamar la atención, y atrás de eso no hay nada. Entonces sí, es como muy pobre el asunto, ¿no? Pero volvamos al tema del trabajo. Recién, cuando llegué y estábamos armando acá para grabar y demás, yo te preguntaba cómo estás haciendo para manejarte. Vos no has tenido problema en hablar de lo que te está pasando, que no sé cuál es el nombre técnicamente. Te diría que los médicos tampoco lo saben demasiado, ¿no? Es una esclerosis, una de las tantas variantes. Son de las denominadas enfermedades raras, porque no hay muchos casos y se avanza muy lentamente, pero se avanza al respecto de esto. Y obviamente yo tengo muchas dificultades para trabajar, pero no del todo para dibujar. Dibujar con adaptadores en los lápices, en las lapiceras, lo puedo hacer. Tengo la ayuda inestimable de Luis, mi asistente. Me resulta muy, muy dificultoso escribir. Por lo tanto, gracias a un gran amigo, el amigo Tuni de Buenos Aires, que digitalizó mi tipo de letra, eso lo aplicamos con la computadora, tanto en Inodoro Pereira como en Los Chistes Sueltos. ¿Cómo es digitalizar la letra? Y a mí que me preguntás si yo de la computadora no entiendo nada. Agarró mi tipo de letra, que es bastante particular, como la mayoría de los dibujantes, e hizo un alfabeto digitalizado. Entonces, es como que yo tengo un tipo de letra, una tipografía particular mía, que la puedo manejar con la máquina como si fuera uno de los tantos tipos de letras de la máquina, ¿no? De la computadora. Vos recién me decías, es una de estas enfermedades raras. ¿Rara por qué? Porque no son afortunadamente demasiado difundidas, no hay una enorme cantidad de casos.
al punto que hasta te diría que comercialmente no convienen para los laboratorios, es llegado el caso. ¿Tenés idea de cantidades de gente que No, tengan este tipo de no, cosas? no, pero por supuesto que las hay, pero en variantes muy diferentes, o sea que por ahí lo que me sirve a mí no le sirve a otro o viceversa. Pero los mismos médicos especializados te dicen que no se sabe mucho, no a nivel nacional, sino mundial, porque hoy por hoy ya no es necesario que un médico, como hace 40 años atrás, agarre un barco, se vaya a Europa para saber qué pasa allá. Hoy chateás si querés. Pero con internet están todos al tanto de lo que ocurre en todo el mundo. Pero son cosas muy experimentales, donde entra todo este estudio de las células madres, de los implantes. ¿Vos te hiciste un trasplante? Yo de me célula hice madre? un implante en Montevideo, que era, yo lo sabía, muy experimental y bueno, no dio resultado. Pero se sigue trabajando con esto. ¿Y cómo se te declaró negro? ¿Cuál fue la primera cosa que te dijo, caramba, algo no está funcionando como En siempre? una oportunidad, un dedo de la mano izquierda quedó como tenso, como trabado. Que yo digo, bueno, ¿qué es esto? Pero no le da importancia. Pensaste que eran cervicales o algo así. Es lo primero que todo el mundo piensa, y es lógico que piensen Claro. en eso. Se pensó que era una compresión cervical. Incluso ya después, cuando se tenía casi la certeza de que no, que era una enfermedad autoinmune, yo me operé de las cervicales para descartar esa posibilidad. Pero no, indudablemente una enfermedad autoinmune. Y bueno, estoy haciendo varios tratamientos y aparte de lo que vos decías de la gente, recibo con la mejor buena intención de todo el mundo propuestas, consejos, que van desde lo muy científico hasta lo esotérico. Pero bueno, uno toma todo. ¿Sos abierto con eso? Ahora un poco más. Yo siempre he sido un tipo absolutamente racionalista y escéptico, pero cuando empezás a entrar en otros terrenos y a ver las cosas que te cuentan, entonces entras, por ejemplo, en toda la faceta orientalista, Obvio. que hoy mismo muchos médicos ortodoxos también se están abriendo a eso, porque la ciencia... Queda corta. Claro, la ciencia formal les queda corta y ahora están aceptando también que muchos de estos problemas, o casi todos, provienen de problemas psíquicos o emocionales, cosa que antes no lo relacionaban, ¿no? Pero vos pensás la cantidad de gente amiga o conocida que tiene casos severos de salud y que empezás a preguntar si le pasó algo, Cosas traumáticas. cosas traumáticas y emocionales muy fuertes, sí. Y vos me hablabas de tu escepticismo, todo el que ha tenido una enfermedad o alguna cosa fuerte en la vida, por ahí va abriendo la cabeza y va entrando en las variantes que no son las soluciones Sí, del por médico supuesto. convencional. Cosas como el Padre Ignacio. Yo lo he ¿Has visto, sí, lo he visto a Ignacio, he estado varias veces con él, es un tipo por el cual yo tengo mucho respeto, y bueno, es otra de las variantes posibles, ¿no? ¿Y qué dice? Más, te dicen muchas cosas, a veces más desde lo médico que lo espiritual, ¿no? A mí me gratificó el hecho de que no hizo preguntas sobre si yo era creyente o no era creyente, si iba a la iglesia o no iba a la iglesia, simplemente me aconsejó, trató de pasarme energía y fuerza. Bueno, a mí me vino muy bien, pero te digo, hay una enorme cantidad de alternativas y que entran en un terreno que unos llaman Dios, otros llaman el alma, y a medio camino entre lo técnico y lo no técnico sería la energía. Que es cierto, la energía es como que no está muy explicitada desde el punto de vista ortodoxo. ¿Qué es? ¿No es cierto? Y ahí es donde uno ya entra en un terreno donde es medio ocioso tratar de entender qué es lo que nos anima. Trata de sentir más que Claro, entender. claro, lo que es el ánima, lo que era el ánima para los relatos gauchescos. Y también en esto yo, aparte obviamente de mencionarte, yo digo que estoy jugando con 8, pero cuento con el fervor de la hinchada, ¿no? Es fundamental para mí, por ejemplo, todo lo que sea el respaldo de Gaby, ¿no? De mi mujer, que
aparte de su trabajo, que es muy demandante, está permanentemente al lado mío, y no solo eso, sino con mucho ánimo y mucha fuerza y mucho empuje, porque si te toca alguien depresivo al lado, realmente te tira abajo, ¿no? O sea que son cosas que vale la pena consignar y que permiten que uno siga haciendo cosas, y muy animoso que lo sigo estando con respecto al trabajo, ¿no? ¿Y no te pasa de irte a dormir alguna noche y mirarte al espejo y decir, pero la puta madre, ¿por qué a mí? Mira, lo que digo es, pero la puta madre. No, digo, bueno, es verdad esto que está ocurriendo. Yo mencionaba un cuentito que no sé si era así. ¿Te acordás de Monterroso? Escribía cosas muy, muy cortitas, cuentitos muy cortos. Y había uno que era algo así, que decía, al despertarse a la mañana siguiente, el dinosaurio todavía estaba allí. Ese es el cuento. Y esto es lo que por ahí me pasa. Cuando vos te despertás, decís, bueno, sigo con este asunto. O sea, no es una gripe que va a pasar rápido o que pasó. No, sigo con este asunto. Ahora, que me tocó a mí, y bueno, yo tengo amigos que han tenido infartos, aneurisma, bypass, muerte directamente. No es un consuelo, digamos, pensar en eso, pero está dentro de las posibilidades, ¿no? Uh-huh. Hay como humor dentro de tu aceptación. Es que si no es muy difícil sobrellevarlo. Por eso te digo, el hecho de poder trabajar, de poder escribir, aunque sea dictándole a Luis, te mantiene mucho eso. Me estaba acordando de la escena esa famosa de puta que vale la pena estar vivo, ¿no? De cómo uno sigue peleándola siempre, cualquiera sean las circunstancias. Y claro, pero también implica el hecho de que, bueno, lo que hablábamos de la vocación, de que este trabajo que hago yo, como el que podés hacer vos, son trabajos que nos gustan, y ese es un privilegio enorme que en casos como este viene muy bien en Siempre en los cortes de los programas pasan las cosas más interesantes, siempre, como en la vida, es ¿viste? Así. Cuando uno se distiende te pasa lo mejor. Estamos hablando de fútbol, negro. Claro, eso de los cortes, porque por más hábito que uno tenga frente a una cámara o un micrófono, no es lo mismo cuando se corta el micrófono y la cámara, ¿no? Se ve que uno tiene integrado e incorporado no solo el cassette, sino que lo que se dice se graba y después va a aparecer en algún lado, ¿no? Bueno, pero acá nadie ha asesinado a nadie. No, todavía no. Todavía no. No. Negro, te preguntaba recién mientras aprontábamos para grabar, si hacía mucho que no ibas a ver a Central en vivo, al Gigante. Sí, hace realmente mucho, porque es muy complejo movilizarme, especialmente si uno quiere mantener el programa de ir con el grupo de amigos de siempre o a la misma platea de siempre. Lo que uno no se da cuenta, como hincha de fútbol, cuando se está bien, es la cantidad de escalones que vos tenés que subir para llegar a una tribuna alta, por ejemplo, ¿no? Que después, cuando empezás a tener dificultades, advertir lo azaroso que es llegar hasta ahí arriba. Y las canchas, mencionábamos fuera de cámara, River tiene en el palco oficial un ascensor. No me acuerdo si Vélez también tiene ascensor. Vélez también. Pero bueno, obviamente no vas a meter a 40.000 personas por ascensor en un estadio. Entonces se hace complicado. Ojo, pese a todos, la mejor buena voluntad de la gente de Central, de la comisión directiva, de los hinchas de Central, ¿no? Que yo creo que se podría subsanar, pero uno tampoco quiere complicar a tanta gente en un traslado a la cancha. O sea que he visto obviamente los partidos por televisión de Central, y después veré cómo armamos algo por ahí a partir del año que viene, si esto sigue así,
para volver a la cancha, porque es un programa que yo he hecho toda mi vida, Que ¿no? te falta. Ahora, yo recurro en lo que te decía en nuestro primer bloque, negro. Yo pensé que no ibas a la cancha por esta sensación de y la gente me va a mirar, pero vos tomás conciencia de lo que me estás diciendo, vas a la cancha para no molestar, cuando hay un montón de personas que quisieran que vos estés ahí y que no les sería ningún trabajo darte una mano. Sí, por ahí también es un poco incómodo para mí, pero son cosas que uno tiene que ir superando, ¿no? Porque al principio me costó mucho tomar la decisión de aceptar la silla de ruedas, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora ya lo hago normalmente. Y es cierto, es más el problema que se hace uno que el que se hace la gente. La gente ayuda con realmente una generosidad y una amplitud, te diría, conmovedora, ¿no? Pero bueno, son por ahí procesos internos, ya te digo. Procesos internos. ¿Estás haciendo terapia? No, hice un tiempo, por ahí me vendría bien, pero lo que pasa es que estoy haciendo tantas cosas, viste, que tengo que un poco seleccionar, ¿no? Después, bueno, kinesiología, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, terapia concretamente no estoy haciendo. ¿Nunca escribiste, ahora que hablamos de terapia, hablamos de fútbol, nunca escribiste nada sobre cómo el fútbol funciona como una terapia? Como se me está ocurriendo en este momento, ¿no? Mira, lo que pasa es que llega un momento en que, por ahí es cierto, todo funciona como terapia. Te hablan de la equinoterapia, de la gatoterapia, viste que uno se acerca a un animal. Bueno, hay mucha gente que hace terapia con gato. Con gato, y esa debe ser efectiva y cara. Sí, y cara. ¿No? Pero el fútbol a mí sí, te diría que me ha servido como terapia, pero jugarlo. Yo creo que lo que más me ha divertido en la vida siendo un mal jugador es jugar al fútbol. Creo que no hay nada comparable con eso, y aunque yo dejé de jugar ya muy, muy grande, y es un duelo, todavía es un duelo decir no voy a jugar al fútbol, ¿no? ¿En qué jugabas? Más que nada cuando jugaba en estos torneos comerciales, la Liga 25 de Mayo, jugaba de volante derecho. Pero te digo, eso sí, porque el hecho de descargarte significa mucho. Ya pegarle una patada a una pelota es formidable para sacarse cosas de encima. Además, hablás, gritás, puteás, jodés con los muchachos, bromeás, y volvés como los chicos, cansado para bañarte, acostarte y sedado. Libre de culpa y cargo. Claro, viste, es una real descarga. Pero por otra cosa, yo creo más fundamental, y que eso está implícito en los juegos, creo más que en las competencias, mientras vos jugás al fútbol o al rugby o al básquet, no estás pensando en tu trabajo. Entonces te limpia el bocho durante un tiempo largo. Yo cuando empecé a tener problemas en la cadera, pues yo tengo un reemplazo de cadera, producto del fútbol, empecé a andar en bicicleta porque ya no podía jugar al fútbol. Pero ahí pensás. Y ahí sigo pensando lo mismo. Pensando. En el trabajo, en esto, en aquello, o sea que no te descarga para nada, al menos a mí no me descargaba para nada. Desde ese punto de vista sí es una terapia. Ahora como espectador, yo me pongo tan nervioso, sufro tanto en los partidos de Central, que no sé si es una terapia buena o mala, ¿viste? No, pero vos hablas de Central, yo hablo de, en lo personal, por ejemplo, a veces me descubro mirando un partido de Nueva Chicago y Banfield, por supuesto. Como para no pensar. No, a mí tampoco es que lo haga por una fuga, sino que me entretiene, me divierte, y cuando se habla del fenómeno del fútbol, yo pienso que hay que ir mucho más al origen. ¿Cuál es el motivo? Es que es muy lindo, es un juego muy, muy ingenioso, muy divertido, es barato para realizar, no es el polo que necesita un caballo, ¿viste? Está muy bien pesado, muy ingenioso, y incluso es caprichoso, porque mientras nosotros manejamos todo con las manos, en el fútbol hay que manejar una esfera con los pies, o sea, es un desafío a la coordinación y a la habilidad, ¿no? Yo creo que ahí empieza y termina todo el misterio del atractivo del fútbol, porque digo, si quedamos en el análisis del fútbol profesional, estamos viendo la punta de un iceberg nada más, la más brillante, pero la explicación del fanatismo nuestro por el fútbol es que hay miles y miles de chicos
jóvenes, no tan jóvenes, adultos, viejos y muy viejos, que toda la semana juegan al fútbol y han jugado toda su vida al fútbol. Ahí no hay motivación económica, ni la gloria, ni la fama, ni nada por el estilo. O sea, cuando se hacen estos análisis sesudos, creo que por ahí se quedan en el fútbol profesional y no van a lo que es la verdadera raíz del gusto de la gente por el fútbol, ¿no? ¿Alguna vez imaginaste que te ibas a convertir en una suerte de filósofo del fútbol? No, me acuerdo de Jorge Valdano, ¿no? Al que lo califican siempre de filósofo del fútbol, que lo es en parte porque Jorge tiene una facilidad de expresión y de transmisión que uno agradece, porque uno querría que los que han sido jugadores de fútbol a gran nivel tengan esa capacidad de transmisión, que no todos la tienen. No. Porque aparte Jorge es un futbolero real, o sea, es un tipo de vestuario, de putear, de enojarse, con un enorme amor propio, pero tiene una forma muy refinada de discurso. Claro. Ahora, yo simplemente trato de apreciar y de entender algunas cosas que competen más que nada al hincha y al entorno del fútbol o al jugador no profesional como lo he sido yo. Lo demás lo tomo de relatos de tipos que han jugado al fútbol profesionalmente y son amigos míos, ¿no? Pero me parece que es un fenómeno realmente muy, muy interesante, fundamentalmente para nosotros los argentinos, pero también a nivel mundial, ¿no? Porque para explicarse por qué se da esto con el fútbol, dejando de lado el enorme condimento de la cantidad de dinero que maneja, porque creo que después de la venta de armas y de droga, el tercer ámbito donde se maneja tanta plata. Mientras hablabas me venía a la cabeza una pregunta que me revela contra mí misma, porque es la pregunta que odio que me hagan, pero ¿cuánto del negro Fontana Rosa hay en tus personajes y en tus relatos y en tu... ¿Hay un porcentaje identificable o se mezclan se cuelan por donde pueden? Yo creo que se cuelan, hay un porcentaje y en líneas generales debe haber bastante, por acción o por omisión, ¿no? Pero hay gustos personales, temáticas sobre las cuales yo redundo y temores también personales. Pero no todo es tan lineal, ¿no? A mí a veces me dicen, seguramente usted va a un bar, se sienta, escucha y entonces saca un cuento. Digo, sería facilísimo. Claro. Sería facilísimo así, ¿no? Uno lo que sí actúa es como una antena, ¿no? Que está siempre atento a lo que escuchás, a la forma en que se dicen las cosas, a la forma de hablar, a las anécdotas, pero casi nunca te dejan servida una anécdota para que vos inmediatamente la puntita de claro, la transformes. Claro, hay una cosa por un lado, una resonancia por el otro, una historia, alguna experiencia personal y lo vas armando, pero te digo, eso es dentro de mi experiencia propia y hay otros narradores que parten de otra cosa, ¿no? El Gordo Soriano decía que él en las novelas necesitaba el comienzo y después él no sabía dónde iba. Claro. Y yo no podría hacer una cosa así, yo necesito saber a dónde voy, pero bueno, ya te digo, muy exitoso ha sido el pobre Gordo, que la otra vez, ¿con quién hablábamos? Con Eduardo Galeano, que decíamos, qué boludo el Gordo, qué boludo, ¿cómo se muere? ¿Cómo nos deja así? Claro. Porque era un tipo ideal para estar en una mesa, pero charlando. Su vida tenía un final abierto. Tenía un final abierto, efectivamente. Pero la sensación es esa que queda, la del egoísmo, ¿no? Que uno dice, ¿cómo nos priva así de su presencia, ¿no? De su presencia, claro. Y recién me hablabas de tus temores, o sea, en esta historia de ya tener delineado, porque vos tenés, por lo que me decís, un final marcado en tus relatos y en la Sí. demás. ¿Esto tiene que ver con tus temores también, con el temor a las cosas que no tienen certezas? Mira, puede ser. Yo creo que una vez lo escuchaba a Quino en una charla que le preguntaban si no tenía miedo de que no se le ocurrieran más cosas. Y algo se va a ocurrir siempre. Claro, él decía, sí tengo ese temor, pero pienso, si hasta ahora se me ha ocurrido, ¿por qué de golpe va a dejar de ocurrírseme cosas, no es cierto? Pero yo sigo en el sentido del trabajo, que digo, para mí el trabajo es una finalidad en sí, no es un
camino hacia otra cosa. No es que yo diga, yo el día de mañana quiero pintar o retirarme, que se va a meditar. No, a mí me gusta el trabajo y quiero hacerlo. Lo que quiero hacerlo es mejor y que se me ocurran cosas más divertidas, que pueda transmitir eso, ¿no? Por el momento te diría, los temores por ahí pasan por otro lado, obviamente por la cuestión de salud, que le pase algo malo a la gente que uno quiere mucho, sí. Que son, si se quiere, temores ancestrales que tenemos todos, ¿no? ¿Qué te gustaría estar haciendo de acá a un año? O sea, ¿cuál es el sueño del corto plazo? Del corto plazo, lo que estoy haciendo ahora, o sea, lo que he hecho siempre, los chistes de todos los días para Clarín, Inodoro Pereira, escribiendo cuentos, tener la posibilidad de seguir haciéndolo, de seguir dibujando. En principio eso es lo que me ha mantenido siempre, ¿no? Y ojalá pudiera volver a la cancha, a ver a Central. Y no hay demasiados cambios, porque yo no te voy a decir, no, quisiera irme a vivir a Barcelona, donde tengo tantos amigos, o a Buenos Aires, donde tengo tantos amigos. No, por el contrario, Rosario está cada vez más linda, es más fácil encantarse con la ciudad. Tienes el río enfrente. Tengo el río enfrente, o sea que no te diría que anhelo los cambios. Yo tengo, por supuesto, mucha expectativa siempre sobre lo que pasa con Franco, hijo único, lo veo bien, quisiera que le vaya muy bien y que fundamentalmente que sea feliz a través de lo que sea, que no robe, digamos, pero que sea feliz, que los amigos se alegren de verlo llegar y yo seguir mi vida con Gaby acá en este departamento con vista al río. Pero no hay demasiadas expectativas de escalar el Himalaya, ni de premio Nobel, ni nada por el estilo. Escuchándote esto y siento necesidad de decírtelo, ¿se puede decir del Negro Fontana Rosa que sos un tipo de un realismo absoluto, pero al que la realidad lo sobrepasa todos los días? Es una enunciación interesante que habría que analizar para ver si la entiendo, digamos. Pero es cierto que yo trato de no fantasear demasiado con nada. Lo que no te digo que esté bien, pero eso se ataría un poco al realismo del cual vos hablás. Pero bueno, las cosas, la vida te muestra de que no se puede prever todo. No se puede prever todo. No se puede controlar nada. Y no se puede tampoco controlar nada, y que del día a la noche cambian las cosas, las circunstancias, y hay que estar preparado para esos cambios. Cosa muy difícil para un tipo como yo, que siempre he sido muy estructurado, demasiado estructurado, armado dentro de un horario, dentro de un circuito, dentro de un trabajo, y ahora, por bien o para mal, he tenido que ir cambiando esos ítems, ¿no? Negro, 1.000.000 de gracias, te vamos a dejar regalos, mirá. La gente de Teobroma Cacao son los mejores chocolates del... Eso es el mejor regalo que vos me puedes hacer. Acá hay bombones, pero para 10 días, pero con pelotitas de fútbol. Mejor aún. Lo simbólico. Simbólico. Fantástico, vale. Tenemos con la cinta de Central y todo. Claro, como corresponde. Yo digo, ya a cierta altura del campeonato, generalmente los que te regalan libros no le aciertan en el gusto. No podés errarle acá. Acá esto y vino, no le podés errar. Vino también viene incluido porque acá tenés unos vouchers de Farina Rolls. Pero fantástico. Que lo tenés acá a 2 cuadras. Acá mejor a mano. Te vas con Gaby a Farina Rolls, se piden un buen Malbec. Pero por supuesto. Así que... los mejores regalos que uno pueda tener realmente. Chocolate, buena comida y vino. ¿Y claro, qué más pedirle a la vida? ¿Qué más le podemos pedir? Que gane Central y ya estamos hechos. Y en la próxima fecha te vemos en la cancha, seguro. Ojalá. En el palco, vos vas a la bandeja de arriba, ¿no? Yo voy al mejor lugar, creo que es para ver fútbol, que es la bandeja de arriba de Cordiviola. La bandeja de arriba de Cordiviola. Porque ahí no da el sol y no es tan bajo como el otro palco de enfrente. Te veo ahí en la próxima fecha. Nos vemos ahí, vale. Muchas gracias. Chao, gracias a vos. Chao. Y a vos en casa, como siempre, todos los lunes a las 9, esto es Todo Vale, un invitado de lujo.